Bienvenidos a Curioso Mundo. Humanos transformados en animales. Parte 2. En el video anterior vimos varios casos de teriomorfismo, en especial aquellos relacionados mitológicamente con seres vertebrados. Pero, ¿hay casos de transformaciones que incluyan a seres invertebrados? ¿O que por lo menos lo sean parcialmente? La verdad es que sí los hay. En esta segunda parte hablaremos sobre unos cuantos de ellos. Hombres hormiga. En la Grecia antigua, tanto en la Metamorfosis de Ovidio como en la Ilíada de Homero, hablan sobre un grupo de guerreros, conocidos como los Mirmidones. De acuerdo con Ovidio, el rey Éaco de Egina le rogó al dios Zeus para que repoblara su país, el cual había sido asolado por una plaga. Zeus respondió a su plegaria y para esto convirtió a toda una colonia de hormigas en humanos que estarían bajo sus órdenes. Los nuevos habitantes de Egina comenzaron a llamarse Mirmidones, nombre derivado de la palabra griega mirmek, que significa hormiga. Este grupo de personas eran acérrimos guerreros, tanto que se dice que fueron pieza esencial en la guerra de Troya junto con Aquiles. También que eran muy leales y organizados, disciplinados y feroces, y que se movían y pensaban casi como si fuesen uno solo. Otra variable de la leyenda habla de que eran descendientes directos del rey Mirmidas. Este tenía una hija muy hermosa, la cual fue seducida por el dios Zeus. Este, para impresionar a la bella princesa, se metamorfoseó en un formícido, de ahí la característica de su descendencia. Pero estos no han sido los únicos relatos que incluyen a hombres hormiga. En las tribus nativas norteamericanas, como los Hopi o los Zuni, cuentan historias de personas con esta apariencia. De hecho, hay varios petroglifos y pictografías que los representan. Según su tradición, en el pasado estas tribus estuvieron a punto de ser exterminadas, debido a las continuas guerras y a los desastres naturales. En su punto más crítico, fueron salvados por los Kachinas, en idioma Hopi, sabios y respetados, los cuales les brindaron conocimiento. Y luego de eso, los llevaron bajo tierra a un complejo de túneles, en donde los hombres hormiga los protegían y cuidaban incansablemente. Finalmente, un día ascendieron a la superficie y al emerger apareció un pájaro burlón, el cual estaba envidioso de verlos renovados y decidió confundirle su lengua. Esa es la explicación que ellos usan para justificar el origen de sus diferentes dialectos. Sin duda, una historia que recuerda al famoso relato bíblico de la Torre de Babel. Por último, encontramos la leyenda de cómo el maíz fue traído a los aztecas. Cuenta la historia que los primeros habitantes de Mesoamérica sobrevivían alimentándose únicamente de las raíces y de los animales que cazaban. Ellos no tenían el maíz, pues este cereal estaba escondido detrás de las montañas, en un lugar donde ellos no tenían acceso. Los antiguos dioses trataron de ayudarlos y, con su colosal fuerza, intentaron separar las montañas, pero no lo lograron. Fue entonces cuando le pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Él, con su inteligencia, decidió no separar las montañas, sino que se fue a hablar con las hormigas, las cuales le indicaron el camino para llegar hasta allí. Y siendo así, él se transformó en una hormiga, y junto con las demás fueron al lugar esperado, trayendo consigo un preciado grano de maíz, el cual el dios le entregó a los aztecas para su siembra. Y fue aquí donde empezó su progreso. El preciado grano aumentó sus riquezas, los hizo más fuertes, pudieron construir sus ciudades, palacios y templos, y progresar como imperio. La mujer araña. Estoy seguro que al escuchar este nombre, muchos van a relacionarlo con la versión femenina del famoso personaje de la Marvel Comics, Spider-Man. Esta superheroína fue creada en el año de 1977
y su aparición fue solo el resultado de una estrategia de la Marvel Comics, para evitar así que las empresas de su competencia desarrollaran contrapartidas de sus personajes estrella. Es por eso que también existe la versión femenina de Hulk, llamada She-Hulk o Hulka, entre otras. Sin embargo, y volviendo al tema, la mujer que voy a citar a continuación no tiene ningún vínculo con el cómic norteamericano. De hecho, ella es procedente de las leyendas del lejano oriente. Tal como su nombre lo indica, se trata de una mujer con características de araña, conocida como Kumo-onna. Se dice que este ser es sumamente letal. Su único fin al acercarse a las personas es que éstas le sirvan de alimento, y no hay forma de huir de sus redes. Durante el día, las Kumo-onna son mujeres comunes y corrientes. Después de la caída del sol, ellas se ocultan en lugares oscuros. De sus cuerpos emergen 8 extremidades. Suele capturar a sus víctimas ocultándose en la parte inferior de los techos, o cuando estos son viajeros incautos. Una vez elige al infortunado que será su cena, lo atrapa y lo envuelve en su telaraña, en donde lo mantendrá en cautiverio por varias horas, hasta que finalmente terminará devorándolo. Una mujer similar a la mujer araña es la mujer 100 pies, conocida como Omukade, e inspirada en el 100 pies venenoso Kinmukad, el cual los japoneses asocian con la oscuridad y el mal. También en la mitología japonesa encontramos al Yaoshikepu. Este viene a ser una criatura parte humana y parte araña, que, por su comportamiento, fue arrojado al mar y transformado completamente en un pulpo, de nombre Akoro Kamui. Cabe mencionar que en el lejano oriente existen múltiples relatos que incluyen a arañas gigantes venenosas, con las que tienen que enfrentarse algunos héroes, tales como Kintaro, Kumo, Reiko, Tawara, entre otros, así como a uno de los más enigmáticos dioses japoneses, Inari, hombre y mujer al mismo tiempo, quien adopta la forma de araña y, a pesar de ello, es considerado un símbolo de prosperidad y de amistad. Otro relato que incluye a un ser invertebrado es el de la creación de Japón. Se dice que los antiguos guerreros samurái utilizaban a las libélulas como emblema y símbolo de buena suerte. Las llamaban kachimushi, es decir, insectos victoriosos. La leyenda dice que el emperador Yuryako Tenno cazaba cierto día en la llanura de Yoshino, cuando de repente fue picado por un tábano. Una libélula lo ayudó, deshizo al tábano, y el emperador quedó tan agradecido que bautizó a la región con el nombre de Akitsuno, es decir, llanura de las libélulas. De ahí surgió más adelante el antiguo nombre del Japón, Akitsushima, o la isla de las libélulas. Y dejando a un lado las leyendas japonesas, vamos al continente africano. En las leyendas de África Central y Occidental, encontramos también a un hombre o mujer araña, llamado Anansi. Este personaje es uno de los más importantes de la cultura africana, pues está íntimamente relacionado con el mito de la creación del mundo y también con la salvación del hombre. Y siguiendo con los dioses, ahora vamos al antiguo Egipto. Allí se consideraban a los escarabajos como un símbolo sagrado. Su imagen es muy frecuente en los templos egipcios y también en los jeroglíficos. Incluso en la entrada del templo Karnak, el templo más grande de Egipto, se puede encontrar una escultura de estos enigmáticos insectos. Los egipcios adoraban a dos tipos de escarabajo: el escarabajo bupréstido y el escarabajo pelotero, siendo este último el más relevante. Este escarabajo tenía asignada la figura del dios Khepri o Khepri, el símbolo de la vida eterna, también conocido como el que viene de ningún lugar, o el creador de su propia existencia. Este dios era un ser muy importante para los egipcios, tanto que en su honor portaban amuletos con su forma llamados escarabeos.
Según su creencia, este amuleto les proporcionaba en vida una protección contra el mal y el peligro, además de un suministro de fuerza y de poder. Mientras que, cuando morían, el amuleto les proporcionaría la posibilidad de resucitar y de alcanzar la vida eterna. Y hablando de escarabajos, doy paso a una leyenda maya, en el que relatan la transformación de una persona en uno de estos insectos. La leyenda de Makech. Cuenta la leyenda que en la sagrada ciudad de Yaxchilán, Piedras Verdes en maya, vivía una hermosa princesa llamada Kusan, quien estaba enamorada del guerrero Chalpol, pero que su amor era imposible, ya que ella estaba comprometida con el príncipe Ekchapat. Cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó su ejecución inmediata, pero Kusan le suplicó, pidiéndole a su padre que por favor perdonara la vida de su amado. Sin embargo, esto fue en vano. Llegó el día que habían destinado para el sacrificio de Chalpol, el cual fue pintado de color azul para asistir a la ceremonia de sacrificio. Con los ojos llenos de lágrimas, la princesa Kusan volvió a hablar con su padre. Le pidió que por favor no sacrificara al muchacho, prometiéndole que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe Ekchapat. Después de consultarlo con los sacerdotes, el rey le perdonó la vida a este joven, bajo la única condición de que su hija se encerrara en sus habitaciones y que no saliera de allí hasta que fuera llamada. Y cayó la noche, y el silencio se apoderó del lugar, hasta que, de repente, la princesa fue llamada ante el rey. Ella corrió desesperada hasta el lugar donde se supone estaba su amado, pero al llegar, observó que no había nadie. Le preguntó entonces a su padre qué había sido de él. Su padre sonrió, y, acto seguido, un hechicero apareció y le entregó a la princesa un escarabajo. Este escarabajo era su amado. El padre de la princesa le concedió la vida, pero, a cambio, lo convirtió en un insecto, por haber tenido la osadía de amar a la princesa. La princesa le pidió al mejor joyero del reino que cubriera con piedras preciosas a este escarabajo y que le sujetara una de sus patitas con una cadenita de oro. Con esto, ella lo prendió a su pecho, cerca de su corazón, y dijo en voz alta: Makech, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón, pues en él vivirás por siempre. Actualmente el Makech es conocido en el mundo como escarabajo yucateco y se sigue adornando como una apreciada joya viviente. El hombre polilla. Una de las criaturas criptozoológicas más sonadas en los últimos tiempos es el hombre polilla, también conocido como Mothman. Tal como su nombre lo indica, se trata de un ente humanoide con una especie de alas que le dan el aspecto de una polilla o de un murciélago. El hombre polilla es una leyenda urbana muy extendida y relacionada con eventos paranormales. Se dice que ha sido visto en diferentes partes del mundo, pero la mayoría de estos avistamientos coinciden en territorio norteamericano. Se dice que su aparición es un presagio de que algo malo va a ocurrir. Las características del hombre polilla, según la descripción que han dado las personas que supuestamente lo han visto, es que este ser es similar a una persona, que mide 2 metros de altura, que posee grandes alas, que está cubierto de pelo gris, con grandes garras en sus patas y con 2 ojos grandes y rojizos, los cuales brillan y tienen facultades hipnóticas. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan del año de 1960. Posterior a esa fecha, se incrementaron los avistamientos, pero la mayoría resultaron ser solo casos de histeria colectiva. Sin embargo, las especulaciones sobre su origen no se hicieron esperar. Unos dicen que se podría tratar de una especie de animal que había sido el producto de un experimento. Otros que se trata de un ser extraterrestre, al que denominan Siakar.
otros que se trata de una especie de ángel que avisa a los pobladores de determinadas regiones cuando va a ocurrir una calamidad. Incluso hay quienes afirman que se trata de una especie rara de murciélago parecido al Acerydon jubatus, el famoso zorro volador filipino. En fin, lo único confirmado aquí es que este personaje ha traído consigo fama a los lugares en donde se supone ha sido visto. Tanto que hasta le han hecho una estatua de 3.7 metros de altura en acero inoxidable. También una novela y una posterior película a la cual titularon Mothman, la última profecía. Capsis. Y para terminar con este video, los dejaré con un relato procedente de las leyendas prehispánicas. Esta es una leyenda procedente de la época prehispánica mexicana, perteneciente al pueblo Seri, de Sonora. En ella nos habla de una princesa, la cual acostumbraba todos los días y después de terminar sus labores cotidianas, acurrucarse junto a alguna roca cerca al mar, para observar desde allí y por varias horas el cielo y el océano. El jefe de la tribu, su padre, estaba muy preocupado de que ella pasara tanto tiempo en esa actividad y también de que fuera tan introvertida. Su hija parecía sumergida en una especie de encantamiento, por lo que imaginó que ella estaba embrujada. La leyenda nos relata que Capsis en realidad estaba enamorada de una estrella y que esa era la razón por la que la princesa pasaba tantas horas observando el horizonte. Sin embargo, su padre no sabía esto y solicitó al Acocama, el hechicero de la aldea, que destruyera el embrujo que se había apoderado de su hija. Embrujo que presumían venía de parte de un Antipoquis, un tiburón. Para liberarla del supuesto espíritu maligno, el hechicero fue a una cueva sagrada de la montaña y allí hizo un ritual. Luego de esto, visitó a la princesa y le tocó la frente para luego retirarse. Al parecer, esto provocó que la estrella favorita de la princesa, la que ella observaba tan fervientemente todas las noches, se desprendiera del cielo. La princesa que observaba todo este evento pudo percatarse que al final su amada se había estrellado en el mar y, sin pensarlo dos veces, ella se arrojó a las aguas para rescatarla. Pero fue un error. Infortunadamente y debido al rápido descenso, la princesa cayó sobre una traicionera roca que le produjo la muerte, dejando su cuerpo flotando en el lecho marino, con sus brazos abiertos en forma de cruz y sus piernas extendidas. Por su bondad, determinación y amor por una estrella, la tortuga sagrada, diosa de los Seri, apareció y la convirtió en una estrella marina. De esta forma, Capsis pudo regresar a la vida y permanecer por el resto de la eternidad junto con su amada. Y bien, con esta información termino este video. Sé que me extendí bastante en él, pero quería presentarles un video lo más completo posible. Espero sus opiniones. Por el momento, si les gustó este video, por favor compártanlo y denle pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal Curioso Mundo. Más videos interesantes, pulsa en el que gustes.